En esta cuarta y última parte de la unidad número 1, vamos a estudiar cómo representar los cambios o las reacciones químicas a través de ecuaciones químicas. Una ecuación química es la representación simbólica de ese cambio, de esa reacción que tiene lugar en términos de fórmulas químicas. Ese cambio va a estar representado o simbolizado por una flecha y vamos a tener sustancias hacia la izquierda y hacia la derecha. Las sustancias que aparecen antes de la flecha se denominan reactivos y son las sustancias que tenemos al inicio, al comienzo, antes de que ocurra ese cambio químico. Las que aparecen después de la flecha se denominan productos y son las sustancias que se generan como consecuencia de esa reacción. Algunas de las fórmulas están acompañadas por números. Los números representan a los coeficientes estequiométricos. Esos números nos indican la cantidad relativa de moléculas o bien de unidades formulares que están involucradas en esa reacción. Cuando no se escribe el coeficiente, uno sobreentiende que es 1. Esos coeficientes que nos permiten balancear o igualar una ecuación química. Este balance o igualación es necesario porque hay que conservar la cantidad de materia durante el cambio. Ese conservar la cantidad de materia implica que nosotros, antes de la flecha, es decir, del lado de los reactivos, debemos tener la misma cantidad de átomos de un determinado elemento que del lado de los productos. Vamos a tomar el ejemplo del oxígeno. La molécula de oxígeno tiene 2 átomos. Este 2, coeficiente, a su vez, nos indica que hay 2 moléculas de oxígeno. 2 moléculas de oxígeno, cada una con 2 átomos. En total tenemos 4 átomos de oxígeno del lado de los reactivos. En el caso de los productos hay 2 átomos en el dióxido de carbono y 1 átomo en la molécula de agua. Pero como tenemos 2 moléculas de agua, el aporte de átomos de oxígeno por parte de agua es 2. 2 que vienen de la molécula de agua más 2 del dióxido de carbono son 4. Ese procedimiento hay que hacerlo para cada uno de los elementos que forman parte de las diferentes sustancias involucradas en la reacción. En este caso tienen una representación no con fórmulas químicas, sino con modelos moleculares compactos, que también, si se fijan, guarda relación en el sentido de que como aquí hay 2 moléculas de oxígeno, aquí tenemos 2 representaciones moleculares. Y en este caso es la ecuación química para la formación del cloruro de sodio. Y aquí, este 2, coeficiente estequiométrico, en lugar de representar 2 moléculas, recordemos que el cloruro de sodio no existe en forma de molécula, sino que nos está representando este 2 a 2 unidades formulares de cloruro de sodio. Podría ocurrir que diferentes combinaciones de números posibiliten el balance o la igualación de una ecuación química. En ese caso, tenemos que escribir los coeficientes de manera que sean los números enteros más pequeños posibles. Los coeficientes estequiométricos nos permiten interpretar a la ecuación química desde un punto de vista molecular, en ese caso van a representar moléculas, desde un punto de vista molar,
en el cual representan a los moles, o también desde una interpretación en masa. Para ello, lo que tenemos que trabajar es con la masa molar, es decir, con la cantidad en gramos que representa a la cantidad de materia contenida en un mol. Cuando se efectúa una reacción química, es decir, cuando nosotros mezclamos los reactivos en el laboratorio, normalmente no lo hacemos en cantidades estequiométricas exactas. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar la interpretación molar. En el laboratorio exactamente no mezclamos, por lo general, un mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno. Mezclamos cantidades al azar. Y eso va a tener como consecuencia que puede algún reactivo quedar sin reaccionar. Vamos a mirar el ejemplo a través de la reacción de formación del agua. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para generar 2 moles de agua. Si nosotros mezclamos cantidades estequiométricas exactas para producir esta reacción, al final de la reacción solamente vamos a tener moléculas de agua. En esta representación, donde la reacción química se representa a través de una ecuación, pero utilizando modelos moleculares, fíjense, aquí está representada la cantidad de moléculas de hidrógeno que mezclamos con la cantidad de moléculas de oxígeno. ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta si hemos mezclado cantidades estequiométricas exactas? Mirando qué obtenemos como producto de esa reacción. Y si se fijan, obtenemos estos modelos que tienen un átomo rojo y 2 átomos celestes, representan a la molécula de agua. Pero no solo he obtenido agua, también tengo moléculas de oxígeno, es decir, me ha quedado oxígeno sin reaccionar. Eso significa que no hemos mezclado cantidades estequiométricas exactas, que es lo que normalmente ocurre en un laboratorio. El reactivo que se consume primero o que se consume totalmente en una reacción se denomina reactivo limitante. En el ejemplo del agua, el reactivo limitante es el hidrógeno, es el que se ha consumido totalmente. La cantidad máxima de producto que se forma depende de la cantidad del reactivo limitante. Una vez que ese reactivo se ha consumido, no se puede formar más producto. Los reactivos en exceso son los que están presentes en mayor cantidad. En nuestro caso, el oxígeno, que de hecho aparece también como un producto porque no se ha consumido en su totalidad. La cantidad de reactivo limitante va a determinar el rendimiento teórico. Ese rendimiento teórico es la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante. El rendimiento teórico será entonces el rendimiento máximo. En la práctica, muchas veces no obtenemos ese rendimiento máximo por una serie de limitaciones del experimento. Obtenemos un rendimiento real, que casi siempre es menor que el rendimiento teórico.